Muy Bueno, bienvenidas todas, para las que están en Caracas. bien. eh, Qué bueno que pudieron venir en este día que es de feriado aquí, pero nosotros de la Torá nunca nos tomamos un feriado. Así que eh, vamos a tratar de agarrar nuestra Torá, que es la base de nuestra vida, y hacer unos pequeños análisis hoy que creo que son importantes para nuestra vida. Muchas veces yo digo y repito que en estos encuentros de Torah que hacemos, no siempre vamos a encontrar informaciones nuevas, pero siempre vamos a encontrar informaciones relevantes. ¿Qué quiero decir? Hay muchas cosas que sabemos en nuestra vida, pero las tenemos atrás, en nuestra cabeza. Y cuando las tenemos atrás en nuestra cabeza, no las accesamos de inmediato cuando las necesitamos. Y entonces, em, el estudio de la Torah nos recuerda a veces agarrar conceptos básicos importantes para nuestra vida y realmente tenernos presentes para que nuestro día a día sea diferente. Y eso es muy, muy importante, porque no es suficiente tener la información. Esa información tiene que realmente afectarnos y, y actuar sobre nuestra vida, afectar nuestra vida. Como estamos en feriado, mis hijos están afuera viendo un video, les voy a decir que bajen el volumen un momento. Gracias. Vamos a ver si bajaron el volumen. No se escucha. ¿No se escucha? ¿No me oyen? Sí, Tani, sí. a ti te escuchamos, a tus niños no, así que no Ah, te preocupes. ok, buenísimo. Ok, perfecto, yo sí los estaba escuchando. Entonces, hoy lo que quiero hacer es agarrar un Rashi y a partir de ese Rashi recordarnos de algo que es muy importante que tengamos presente en nuestro día a día. Estamos leyendo en estas semanas sobre la construcción del Mishkan. Es varias parshiot, se extienden varias parshiot, y uno podría preguntarse por qué tanto se habla de la construcción del Mishkan. Y otros años hemos hablado que es increíble que la creación del mundo, que es tanto más complejo, se habla en tan corto, y la creación del Mishkan lleva tanto espacio físico, tantos psukim, tantos versos en la Torá. Y obviamente una de las explicaciones básicas es que la creación del mundo la hace Hashem. Nosotros no vamos a volver a crear mundo, pero la creación o la construcción del Mishkan es algo relevante para nosotros. Es algo que Hashem nos dijo a nosotros cómo hacerlo en el desierto, pero también nos dice cómo hacerlo todos los días de nuestra vida, cómo construir un Mishkan en nuestros hogares, en nuestras almas. Y eso es tan importante. Entonces nosotros venimos de todo el Chumash Bereshit, que es la creación del mundo, los patriarcas, el inicio de Am Israel. Después empezamos Shemot con realmente la esclavitud y su liberación, pero ahí vamos al propósito. Y el propósito lo vimos la semana pasada con Parshat Yitro, cuando literalmente Hashem nos da los 10 mandamientos en Har Sinai, ese gran encuentro entre el hombre y Dios en Har Sinai, donde nos encontramos y es el propósito por el que toda esa creación se hizo, ese matrimonio con Hashem. Nuestros también lo llaman la boda de Am Israel con Hashem, pero la boda es un momento, el matrimonio es el resto de la vida, el día a día. Y eso es lo que viene a representar la construcción del Mishkan, el día a día. Ese encuentro de ese matrimonio, nosotros no vivimos debajo de una jupa. Nosotros vivimos en un día a día, en despertarme, hacer las camas, trabajar,
llevar a los niños al colegio, entretenerlos cuando no están en colegio, educarlos, hacer cenas o tener a las chicas haciendo cenas, no importa. Lavando porotos, organizando, preparando, esa rutina que nos consume tantas horas, pero que son nuestra vida. Y eso es lo que viene a decirnos lo que es la construcción del Mishkan. La construcción del Mishkan viene a decirnos cómo llevar a cabo esa vida. Y por eso el Mishkan va a contener varios elementos que representan los diferentes elementos de nuestro hogar, los diferentes elementos de nuestro cuerpo. Pero hoy solo me voy a dedicar a hablar de un solo detalle, que me parece súper, súper importante. Entonces, vamos, si me acompañan, voy a compartir, share screen. Voy a compartir, no lo veo, ya, un segundo. Voy a compartir claro, porque me pasa cosas después de compartir, ya lo veo. ¿Por qué no me abre? Aquí está. Ok, ahora sí. Voy a compartir con ustedes el Humash. Debería hacerlo en español, pero lo voy a hacer en inglés, pero lo voy a decir en español. Y la razón que lo estoy haciendo en inglés es porque quiero compartir con ustedes un Rashi. Y este Rashi, en el Humash de español que yo tengo a mano, el Rashi no está traducido. Entonces, lo voy a compartir en inglés, pero lo voy a traducir yo mientras voy leyendo. Ahora sí, déjenme compartir. Compartir. Aquí está. ¿No? Bien. Ok. Todas pueden ver el, el, el Humash que estoy compartiendo, ¿verdad? Entonces, Sí. vamos acompáñenme un momentico. Vamos a empezar a leer los psukim de la Torá de esta semana, ¿ok? Entonces empieza diciendo, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, y Hashem le dijo a Moshe para decir, Daber Ebne Israel, Vaikuli Trumamet, Kol Ish, Ashir Dabenu, Libot, Yithu Trumati, habla con los hijos de Israel que agarren para mí una ofrenda, un ofrecimiento de cada hombre judío que quiera, em, em, que su corazón quiera dar, agarrarás mi ofrenda. Uy, eso fue el shir del año pasado, no sé quién se acuerde, ese pasuk. Hoy vamos a seguir. Y esta es la ofrenda que tomarás de ellos. Zahab, Fesed, Nehoshet, tomarás de ellos oro, plata y cobre. Y después continúa con un montón de materiales más. O sea, después del oro, plata y cobre, continúa diciendo, y Tchelet, que es como un material azul, tipo celeste, Vergamán y uno morado, Betolaat, Shani un, ¿cómo se dice? Tolat parece gusano, ¿no? ¿Qué es tolat? No, aquí se refiere, Tolaat Shani es ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Como hilo de lana. Ajá, ¿Qué quiere gracias. decir? Muy bien, Hilo exactamente, una lana de un color no, no entiendo la palabra en inglés tampoco, la verdad. tranquila, ya te voy a decir. Lana es, exacto, entonces es Wool es lana, pero como crimson no sé lo que un quiere color decir. rojizo, es como un color rojizo vino tinto, ¿ok? Es una lana como esa vino tinto, Veshesh, Beidim, y también está hablando de lino Lino. y de una lana, pero no de oveja, sino de, ¿cómo se dice? Goat. Goat es Cabrito, no sé. cabrito. Gracias, cabrito, exactamente. Sí. Y después continúa.
Entonces, hasta ahora vemos que está hablando de diferentes materiales, pero se está especificando colores, ¿verdad? Está especificando los diferentes tintes que se le van a poner a los materiales que se van a usar para la construcción del Mishkan. Y continúa diciendo, Veorot Elim, y el cuero de Elim son carneros, Meadamim, que van a estar teñidos rojos, Veorot y otros cueros, Tejashim, esta es la palabra, ay, se me fue. Esta es la palabra en la que nos vamos a basar, ¿ok? Hoy se me fue. Déjenme volver a subir. No sé cómo pasó eso. Ups, perdonen. Perdonen eso, se me fue. Veorot Hashim, perdonen. Ok, entonces aquí estamos. Veorot Hashim, yo lo quería mostrar y se me volvió loco. Orot Hashim, que son cueros Hashim. No lo voy a traducir en este momento. Es más, si se fijan en la traducción, lo traduce como Tajash. No hay traducción. No hay traducción a Tajash. Vamos a analizar eso hoy. ¿Qué es este Tejashim? Ve Atzei Shitim. Y maderas de un árbol que se llama Shitim, que aquí se traduce como acacia. Entonces, hoy quiero concentrarme en las palabras de este pasuk y qué nos enseña. Entonces, para explicar el pasuk, voy a ir a Rashi. Y si ven, Rashi está justo abajo. Aquí está. Lo quiero marcar sin... ¿Ok? Y antes de leer el Rashi, quiero explicar cómo funciona Rashi, porque yo me imagino que todas las que están aquí han escuchado nombrar a Rashi muchas veces en sus vidas. Sabemos que Rashi es el intérprete básico para el entendimiento de la Torá. O sea, cualquier estudiante que quiera entender Torá, el primer comentario que necesita leer es Rashi. Y Rashi mismo viene y nos dice en su introducción que él viene a explicar la Torá para los niños de 5 años que están empezando a estudiar Torá. Así dice Rashi, no vengo sino a explicar Torá a los niños de 5 años que están iniciándose en la explicación, en el estudio de la Torá. Obviamente cuando analiza Rashi y estudia Rashi, si bien está diseñado para un niño de 5 años, tiene mensajes profundos, porque al igual que la Torá, que Rashi explica, tiene niveles y niveles y niveles y capas y capas y capas de interpretación, de profundidad. Rashi también lo tiene. Entonces, si bien viene a explicar la Torá para un niño de 5 años, tiene mensajes para el más conocedor y cabalista de la Torá. Y todo el mundo estudia Rashi como llave para entrar a lo básico y de ahí a la profundidad de la Torá. Entonces, Rashi, vamos a ver qué nos dice sobre el Tajash. Rashi nos dice así. Min Hayam es un tipo de animal. Velo hayta ela lesha'a. Y no existió sino para una hora, para un momento, para un tiempo muy específico. Ahora lo voy a explicar. Veharbe, no necesita lentes a esta edad, ¿no? Veharbe gvanim hayulo. Y tenía muchas gvanim es como tonos. Lekach meturgam, y por lo tanto está traducido Sasboná, el traductor de la Torá. Si Rashi es el intérprete básico de la Torá, el traductor básico de la Torá es un gran jajam que se llama Onkelos, y él lo traduce como Sasboná,
Y Rashi explica qué significa Sasgoná. Shesas umitpael bigmanim shelo. Porque se alegra, las sin y las amas muchas veces son intercambiables, porque se alegra y se enorgullece de sus tonos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el pasú y el rashi. Y vamos a tratar de ver qué nos quiere decir Rashi con estas palabras. Vamos a hacer un pequeño análisis del Rashi. Pero antes de empezar el análisis, quiero leer el próximo Rashi, si me dan permiso, que es el de las maderas, de los árboles que está, de la madera que utilizaron de acacia en el desierto. Y Rashi pregunta, ¿y de dónde sacaron árboles de este tipo en el desierto? Sabemos que ese tipo de madera no existe en el desierto. Y Rashi nos dice, vamos a basarnos en lo que dice Rabbi Tanhuma en el Talmud. ¿Qué dice Rabbi Tanhuma? Jacob vino Tzafá Beruach HaKodesh. Jacob, nuestro patriarca, vio con su profecía, con su espíritu divino, Sheatidin Israel Libnot Mishkan Bamidbar, que en el futuro Bnei Israel iban a construir un Mishkan en Midbar, Vehevi Arazim Lemitzrayim Unetah, y trajo con él ese tipo de árboles a Mitzrayim, desde Israel, se lo trajo a Mitzrayim y los plantó. Vetzivá Lebaná, y ordenó a sus hijos, Litlam y Mahem Sheyetzum Mitzrayim, que cuando se vayan a ir de Egipto, se lleven con ellos estas maderas. Entonces aquí tenemos dos Rashis que nos vienen a explicar cuáles son dos de los elementos que se usan para la construcción del Mishkan. El primero es el Tahash, que todavía no sabemos lo que es, ni qué nos está tratando de decir Rashi. Y el segundo son unos árboles que entendemos que Jacob se lo trajo de Israel a Mitzrayim, los plantó y les dijo a sus hijos que salieran con esto de Egipto. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis de estos rashis, si me dan permiso. Hasta ahora todo claro, ¿verdad? Uy, casi se me cae. Sí. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Rashi nos está diciendo tres partes en su traducción. Ahora recuérdense, Rashi solo viene a explicarnos la Torá cuando hay una pregunta, cuando hay algo que no está claro, cuando hay algo que decimos, ya va, no entiendo, necesito que Rashi me lo explique. Rashi no trae detalles adicionales a responder preguntas. El segundo Rashi que leímos, la pregunta es clara, ¿de dónde sacaron la madera? Y tiene una respuesta. En este primer Rashi que leímos, la pregunta no es clara. Uno pensaría que la pregunta es, ¿qué es el Tahash? Y probablemente sí esa es su pregunta. Pero vamos a tratar de analizar sus respuestas a ver qué mensajes tiene para nosotros. Entonces, primera parte de la respuesta es que es un animal, que es una jaya. Segunda parte de la respuesta es que no es un animal que conocemos, porque es un animal que solo existió en ese momento. O sea, Hashem lo creó para la construcción del Mishkan. Y tercero, nos dice la traducción de Onkelos, pero no solo nos cita la traducción de Onkelos diciendo que se llama Sasguna,
sino que traduce el onkelos y nos dice que Sasguna significa Sats, que se alegra, Gavna en sus tonos, y además lo explica y agrega diciendo que se enorgullece. Entonces aquí tenemos varias preguntas. La primera pregunta que uno puede hacer está basada en una discusión en el Talmud, porque el Talmud discute qué es este tafash. Y hay una discusión en el Talmud si el tafash es un animal doméstico o si es un animal salvaje. En general, en hebreo, la diferencia entre animal doméstico y animal salvaje es behemá y hayá. Behemá siendo un animal doméstico y hayá siendo un animal salvaje. Aquí pareciera que Rashi nos está diciendo que está de acuerdo con uno de los dos del Talmud. ¿Con cuál? ¿Aló? ¿Alguien despierta? Pon la cosa para leerlo otra vez. Lo vuelvo a poner. Ok. Ya va. ¿Cómo lo pongo? Siempre me cuesta ponerlo. Ah, ya va. Aquí voy. Ok, share screen, ¿verdad? Aquí está. Ay, ¿por qué siempre me cuesta tanto? Ay, se me fue. Share screen. Ok. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Qué nos dice Rashi? Ay, se me fue. Les digo, esta computadora siempre me vuelve loca. Rashi nos dice, aquí está. La primera palabra de Rashi es, aquí está. Min Hayat, un tipo de Hayat. No utiliza la palabra behemá, sino Hayat. Behemá siendo animal doméstico, Hayat siendo animal salvaje. Entonces, pareciera que Rashi está de acuerdo con la Gemara que dice que es un animal salvaje, ¿verdad? Eso es lo que pareciera. Vamos a continuar analizando el Rashi y les voy a adelantar que eso no es lo que Rashi nos está diciendo. ¿Ok? La segunda cosa que Rashi viene a clarificar o aclarar es precisamente, uno podría decir, ya va, ¿cuál es el tafash? Nunca lo he visto, nunca fui al zoológico, me metí en Google, no encuentro ninguna imagen de tafash. ¿Cuál es ese animal? Y Rashi nos aclara, no te hagas esa pregunta. Es un animal que solo existió en ese momento. Y eso es algo que están de acuerdo todos los jajamim. Todos vienen a decirlo, el tafash no es un animal que tú vas a haber conocido, perdón, ni vas a haber visto, porque simplemente es un animal que existió en ese momento, precisamente fue creado por Hashem para la construcción del Mishkan. Entonces, Rashi ya nos dijo que es un animal salvaje, pareciera, y que solo existió en ese momento. Con eso, ya Rashi me respondió que es el tajash. Okay, es un animal que tú desconoces y que teníamos y que fue el que se usó para la construcción del Mishkan. Pero Rashi no se conforma con eso y Rashi decide darnos un tercer elemento a su explicación. ¿Y qué nos dice? ¿Tú quieres saber cuál es el tajash? Es el sasguna. Según alguien levantó la mano porque tiene una pregunta, ya va, déjenme ver. Chat. Ah, veo que Mercedes me lo tradujo como carmesí el color anterior, pero eso fue el pasuk anterior y yo lo estoy viendo ahora, perdón que recién veo. Gracias, Mercedes. El hecho es, carmesí, ¿no? Bueno, el hecho es
que Rashi nos dice, ¿tú quieres saber cuál es el tajash? Es un animal que lo podemos traducir en arameo como sasguna. No sé si eso te ayuda o no, pero Rashi decide traerlo. ¿Por qué? Si es un animal que no voy a conocer, su traducción en arameo no me ayuda a su traducción en hebreo. O sea, en hebreo es tajash. Tajash es insignificante para mí porque yo no sé lo que es el tajash, porque nunca lo voy a haber visto, porque es un animal que solo vivió en el desierto. ¿De qué me sirve que en arameo, aunque Luz decida traducirlo a un sasguna, que sigue siendo un animal que voy a desconocer y que nunca voy a haber visto, ni voy a ver, porque solo existió en el Mishkan? ¿De qué me sirve esta traducción? Ok, entonces podemos decir que Rashi está dándonos la traducción porque nos quiere decir algo más sobre el sasguna. Nos quiere decir que es un animal. Sasguna, Rashi lo separa en dos partes. Esta traducción en arameo que hace Onkelos, Rashi lo separa en sas, gavna. Sas es alegría y gavna es tonos, como diciéndonos que había muchos tonos. Y él estaba alegre con los tonos de su piel. Y Rashi agrega, no solo estaba alegre, que es lo que nos dice Onkelos al ponerle ese nombre Sasguna. Rashi dice, no solo estaba alegre, sino estaba orgulloso de sus tonos. Ok, podemos ahora entender Rashi, que Rashi nos quiere decir, no solo quiero que sepas que es un animal que solo existió en ese momento, sino que quiero que sepas que tenía muchos colores, tenía muchos tonos, y estaba alegre con sus tonos y sus colores. Y estaba orgulloso de sus tonos y colores. Bueno, podemos pensar que Rashi lo que nos quiere decir es que tenía muchos colores, que era muy colorido este, este animal. Muy colorido y obviamente muy grande, porque está escrito que el cuero de su trasero fue agarrado y con ese cuero se pudo tapar todo el Mishkan. A diferencia de las otras tapas que tenía el Mishkan, que eran de otros materiales, como dijimos antes, de lana y de cueros de cabra, que esos fueron pedazos y retazos que fueron cortados y cosidos. El tajash no, el tajash era una sola cobertura para todo el Mishkan, o sea que tiene que haber sido un animal hiper, hiper grande. ¿Qué importa? ¿Qué importa que eran muchos colores? ¿Qué importa todos estos detalles? ¿Por qué Rashi siente la necesidad de darnos todas estas explicaciones para traducir Tajash, cuando simplemente nos podía haber dicho, bueno, fue un animal que existió una vez? Suficiente, ya no tengo más preguntas. Entonces el Rebbe hace un análisis de este Rashi. Ahí, cuando uno estudia la Sifot del Rebbe, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, cuando estaba en bachillerato, que fue cuando empecé a estudiar Sifot en el colegio, nosotras como alumnas nos frustrábamos cuando nos daban lo que nosotras llamábamos un Rashi Seja, una sija de Rashi. Cuando el Rebbe agarra un Rashi y lo analiza, haciendo preguntas y respuestas y preguntas sobre las respuestas, y un análisis que era muy técnico, pero cuando tú terminas de leer el Rashi, perdón, cuando tú terminas de leer la sija, siempre es como que, ¿cómo no vi todo esto antes cuando yo me leía el Rashi sola? Porque tiene mensajes profundos, profundos para la vida. Entonces el Rebbe empieza explicando que la vida tiene tres dimensiones básicas a cualquier objeto en la vida, cualquier criatura en la vida, cualquier cosa en la vida. ¿Cuáles son las tres dimensiones básicas? Lo primero es que existe una existencia que ocupa espacio, que está, pues.
Es una criatura, algo que existe. Bueno, entonces existe, toma espacio de alguna manera. Pero más allá de su existencia, hay una segunda dimensión que es su forma y su función. Por ejemplo, si vamos a hablar de una vaca ocupa un espacio, es de alguna manera, está aquí, pero no simplemente está aquí. Podemos decir que a efectos egoístas míos, la vaca tiene una forma específica y una función específica en la que quizás yo puedo obtener leche de la vaca gracias a su forma y su funcionalidad. Pero después hay un tercer aspecto de la vaca, y estoy dando un ejemplo tonto que el Rebe no dio, lo estoy inventando yo. ¿Dónde está Esther para regañarme, decirme que mis ejemplos no son tontos, pero sí lo son? Que son los detalles de la vaca. Los detalles de la vaca que son cuántos pelos tiene, eh, sus colores, sus detalles que para mí, en la leche que me provee, hacen cero diferencia. Entonces, toda la vida tiene existencia, forma y funcionalidad específica a su creación y detalles que realmente no parecieran afectar su funcionalidad y su existencia. Entonces el Rebe aquí viene y nos dice algo muy importante. Nos dice, la palabra Hayá aquí, en este Rashi, no viene a decirnos que Rashi está de acuerdo en el debate entre si era una Behemá y una Hayá. Rashi, en el aspecto literal de la Torá, eso no hace una diferencia. Y el niño de 5 años que está empezando a leer la Torá no sabe de esa discusión en la Gemara. Entonces Rashi no viene a respondernos si es Hayá o si es Behemá. Rashi nos viene a decir otra cosa completamente diferente. Rashi dice, tú vas a leer ese pasú y cuando tú lees ese pasú vas a ver que está hablando de colores, ¿verdad? El carmesí, el rojo, el celeste, el púrpura. Tú vas a poder pensar equivocadamente que aquí el Tanjash se refiere a un color más o a varios colores más. Y realmente Rashi viene a decirnos que no, que esto no está hablando, Tahash no está hablando de un color. Sí, oh, yo levanté la mano y no quise. ¿Cómo bajo la mano? Bueno, creo que la voy a bajar sola. Rashi no nos viene a decir Hayá versus Behemá. Rashi no nos viene a decir animal versus salvaje versus doméstico. Rashi nos viene a decir que es un animal versus un color. Pero si Rashi utiliza la palabra Hayá, es porque sí hay un mensaje importante que quiere decirnos. Y por eso no utiliza la palabra Behemá. Usa la palabra Hayá, porque Hayá se refiere a una criatura con vida. Una criatura con vida. Eso es lo que significa la palabra Hayá. Behemá es una criatura con vida que es domesticada. Rashi no está entrando en esa discusión. Rashi simplemente nos está diciendo que es una criatura con vida. Y es muy importante el mensaje que va a tener Rashi sobre cómo debemos ver la vida. ¿Cómo tenemos que ver la vida? Y por eso Rashi nos dice los próximos 2 puntos. El primer punto es
el punto de que solo vivió para ese momento. Rashi nos está diciendo una actitud de vida que tenemos que tener. Que si Hashem me pone en este momento a mí, o cualquier criatura, o cualquier cosa que está pasando en este mundo, que no pensemos que es al azar. Toda vida que Hashem da, la da para este momento. Si yo estoy viviendo este momento, es porque yo tengo que vivir este momento. Y mi propósito ahora está en mi presente, en este momento. Y eso es algo muy importante porque muchas veces vivimos en el qué pasará, en el qué pasó. Y así no se puede vivir. Si tú quieres Jai, si tú quieres vivir, no puedes quedarte ni atascado en el pasado, ni preocupado por el futuro. Obviamente, tenemos que saber de dónde venimos y a dónde vamos, pero como pautas para vivir el presente. Y no al revés, que nuestro presente sea simplemente una consecuencia del pasado y el futuro. No podemos vivir el presente sin vivir el presente. Entonces, ese es el primer mensaje. Para vivir, para Jai, tienes que estar en el ahora. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Y por eso Rashi viene y nos trae un Onkelos. Que Onkelos, me imagino que todos ya saben, fue un converso, un ger, que descubrió la belleza del judaísmo. I'm in a class. Yes, un segundo. Perdonen. Descubrió la belleza del judaísmo y se dedicó tanto a ello que se convirtió en el Onkelos que todo hombre judío para estudiar la Torá todas las semanas lee Rashi, no Rashi, lee la traducción del Humash con el Onkelos. Hay una minhag judío ancestral, Echad Mikra Veshtaim Targum. Todos los Shabbat leer toda la Torá, Echad Mikra, cada pasuk una vez, y Shtaim Targum, y 2 veces la traducción de Onkelos para entender lo que significa la Torá. Y si bien hoy en día quizás no entendemos el arameo, que fue la idea original de Onkelos, de traducir la Torá al idioma que hablaban los judíos en ese momento, que era arameo, esa costumbre continúa. Entonces, Onkelos es muy básico en el estudio de la Torá. Y Onkelos lo traduce como el Tahash, lo traduce como Sasguna. Y Rashi lo explica. ¿Y por qué Rashi lo explica? Porque tú podrías leer Sasguna, como lo lee Rashi, Sas, que se alegra, porque Sas viene de la palabra que se alegra, Gavna en sus tonos, o podías leerlo incorrectamente como Shesh, que sonaría a que hay 6 tonos. Y sabemos que era un animal que tenía tonos, porque nos habla de tonos, y uno pensaría, bueno, Onkelos nos está diciendo que son 6. Y Rashi nos dice, no, aquí Onkelos no nos está diciendo que son 6. Nos está hablando no de cantidad de colores, sino de calidad de colores. Y Rashi por eso nos dice que se alegra y agrega una palabra que Onkelos no alude a ella, que es que se enorgullece. Y esto nos viene a enseñar que nosotros tenemos que entender que la forma de relacionarnos con nuestra vida, con nuestro propósito, con nuestro presente,
es con alegría y con orgullo de mi relación con Hashem. Hashem, cuando crea cualquier cosa en el mundo, crea esa existencia, crea esa forma y función, y crea los detalles de cada existencia, de cada vida. Hashem está involucrada en los tres aspectos. Y Hashem crea el mundo de una forma que nosotros no podemos crear en el mundo. Hashem crea el mundo de la nada, no como nosotros, que cuando creamos no estamos creando, sino simplemente estamos, ¿cómo se dice? Transformando, Modificando. Convirtiendo. convirtiendo, estamos cambiando, estamos transformando, estamos agarrando algo que Hashem hizo y lo estamos adaptando, mejorando, utilizando, pero nosotros no creamos de la nada. Pero Hashem decide cuántos folículos van a haber en mi cabello, decide cuántas rayas va a tener cada cebra, cuántos puntos va a tener cada vaca, cada detalle de la vida. Hashem la decide, no al azar. Y entonces aquí Rashi nos viene a decir algo muy, muy importante. El Mishkan también tenía tres niveles, ¿ok? Tenía la estructura, el espacio que ocupaba, tenía los kelim, todos los diferentes cosas que estaban en el Mishkan y sus funciones, la menorá, el Aron HaKodesh, los Hatzotzot, todo lo que estaba en el Mishkan, el Mizbeach, el Kior, todo lo que estaba ahí. Cada una con sus funciones específicas, que como hemos hablado en otras ocasiones, representan nuestro hogar, nuestro cuerpo. Y además de eso, estaban sus detalles más externos, que eran las coberturas que tenía el Mishkan por encima, que eran varias telas, como mencionamos antes. La superior de todas era este Tahash. Vamos a estar claros, cuando yo veo el Mishkan, ¿qué veo yo? El Tahash. Yo no veo las otras. Yo no veo las otras telas porque están tapadas por el Tahash. Entonces, externamente, ¿qué veo yo desde afuera? El Tahash. Es lo primero que veo. Y Rashi nos está diciendo aquí algo muy, muy importante. Nuestra misión en hacer un hogar para Dios en este mundo está en entender que mi existencia, mi vida, mi Jai, me la está dando Hashem. Pero no solo de una forma general, sino que cada presente, cada momento de mi vida tiene propósito, tiene funcionalidad. Hay algo que Hashem quiere de mí. Y no solo de forma general, sino hasta en los detalles más pequeños. Nuestra misión, nuestra generación que quiere volver a revelar a Hashem en este mundo, tenemos que revelar a Hashem en los detalles, en las cosas más pequeñas, en las cosas más minúsculas, en lo que uno piensa que es lo menos importante. Ahí es donde tenemos que revelar a Hashem. Por darles un ejemplo, en un matrimonio, uno espera que su pareja se recuerde de los momentos importantes, del aniversario, del cumpleaños, de los nacimientos de tus hijos, de tu aniversario de la primera cita, de tu aniversario de cuando te comprometiste. Los momentos importantes de la vida hay que celebrarlos. Pero eso es un matrimonio. No. Una relación no está compuesta de los momentos grandes, son importantes, son pautas. Pero una verdadera relación es el cúmulo de los pequeños, minúsculos momentos, del buenos días,
del estar presente en los pequeños momentos, del cómo entro, cómo salgo, cómo te hablo, en qué tono de voz utilizo, esa alegría del presente en los detalles pequeños. Esa es una verdadera relación. Y si nosotros queremos crear el hogar de Hashem en este mundo, es solamente cuando entendemos que es en los pequeños momentos con alegría, con propósito, que vamos a revelar lo que Jacob nos dijo desde el principio. Bajando a Mitzrayim, Jacob dijo, estoy plantando árboles para la salida. Y nosotros hoy no estamos en Mitzrayim, pero estamos en nuestro propio Galut, en nuestros propios terribles momentos, y terribles digo por todo lo que está pasando, que todavía tenemos los secuestrados, pero no solo los secuestrados, sino que nuestras Neshamot de alguna manera están secuestradas por el Galut en el que vivimos. Y aquí estamos, luchando contra eso, con nuestra mirada fija en que estamos listos para salir, listos para revelar a Hashem, con la Geulah. Y ya no me da tiempo de hacer el análisis del segundo Rashi que quería hacer, pero solo voy a lanzarles que la palabra Atzei Shittim, la palabra Shittim puede tener varias connotaciones. Puede tener la connotación de una madera, como literalmente significa el pasuk. Pero Shittim también puede tener dos connotaciones más. Una es Shita, que Shita es una aproximación de vida, una forma de pensar, una filosofía de vida. Pero Shita también se puede traducir como Shtut, que Shtut significa, ¿cómo se traduce Shtut? Bobería. Bobería. Bobería, ¿no? Ok, Sí. bobería. Voy a traducir bobería. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que Hashem está diciendo que necesitamos incluir bobería en nuestra forma de ver la vida? Y el Frierdiker Rebbe, en su primer discurso que dijo en presencia de quien sería su futuro nuero, que es el Rebbe de Lubavitch, que fue el mismo discurso que fue el último que mandó a publicar antes de fallecer. Primer discurso que dijo en la presencia del Rebbe, último discurso que mandó a publicar, que es un famoso discurso que se llama Batile Gani. Quería explicarlo más, pero ya se nos está acabando el tiempo. Y el Rebbe de Lubavitch, todos los años en Yuchva, que es la fecha en la que falleció su suegro y que el Rebbe un año después asumió el liderazgo, todos los años hacía un análisis de este Ma'amar, de este discurso hasídico. Y una vez, un año, explicó que nuestra generación tiene la responsabilidad y la oportunidad de utilizar el Shtut de Kdusha. ¿Qué quiere decir la bobería de Kdusha? ¿Qué es una bobería? Hay lo que es lógico, lo que entendemos. Y lo que llamamos Shtut, que creo que fue Susi que lo tradujo como bobería, es lo que no tiene lógica, es una bobería. Es más, hay un cuento talmúdico en la que había un gran Talmid Jajam, un gran Tanaíta, que agarraba ramas de Hadás y bailaba con eso enfrente de los novios cuando se casaban. Y Rabzera, que era otro Rab, lo criticaba y le decía, nos estás avergonzando. La Torah no está para
hacerte de, ¿cómo se dice juggler? ¿Cómo se dice juggler? Malabarista con ramas de hadass para alegrar novios. O sea, tú eres un tanaíta, compórtate, ¿no? Cuando falleció este rab, vino un pilar de fuego encima de su kever en el momento que estaban enterrándolo. Y el pilar de fuego estaba en forma de un hadass. Y Rab Zera dijo, me equivoqué. Él estaba haciendo un shtut de Ktusha. Shtut de Ktusha es que no todo tiene lógica, que a veces tenemos que ir no por debajo de la lógica, sino por encima de la lógica. Y ese es el llamado a nuestra generación, donde uno dice, ¿cómo puede ser que nuestra generación, que estamos en galut, que estamos pasando por momentos difíciles, cómo podemos vivir en simja y en presente? ¿Cómo podemos tener a Hashem presente si no lo vemos? Pero ese es el shtut. El shtut es que estamos por encima de la lógica. El shtut es que podemos alegrarnos aunque no sintamos que podemos alegrarnos. Que podemos conectarnos con Hashem aunque sintamos que nos cuesta conectarnos con Hashem. Que podemos hacer lo correcto aunque sintamos que no entendemos lo correcto, que nos cuesta lo correcto. Que sintamos que no podemos vivir el presente porque el presente nos está ahogando y digamos, no nos va a ahogar. Vamos a bailar, vamos a estar alegres, vamos a conectarnos con Hashem. Y si no entiendo cómo, no importa, igual lo voy a hacer. Y ese es el mensaje de lo que uno ve del Mishkan de afuera. En los detalles pequeños, en los detalles que siento que no puedo, ahí revelo a Hashem. En los detalles donde no lo veo, donde todo está cubierto, pero yo veo la alegría, el colorido y la presencia de Hashem, que me da vida a mí, porque yo soy una parte de Hashem. ¿Alguna pregunta? Un comentario, por favor, Fanny, nada más. Bueno. Todo lo que describiste como shtut me suena más a mí como emuná, más que shtut. O sea, esa confianza, ese creer en Hashem, en que hay algo detrás, aunque yo no lo entienda, aunque no lo comprenda, aunque mi mente no dé para eso, sé que hay Hashem, sé que, o sea, no sé por qué agarraron ese término, tú, bueno, que yo lo traduje como se traduce en hebreo moderno, con el poco hebreo que sé, que lo llamo, esto es tontería, eh, pero me sonaba más como a emuná, ¿no? Todo lo que hablaste tú, de la propia tuteza, ¿no? O sea, no sé, será muy filosófico para mi entender, ¿no? Te voy a dar un ejemplo, Susi, ¿ok? Emuná es un sentimiento. Es un sentimiento que nos roots us, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice roots us? Que nos Arraiga. conecta. ¿Qué dijiste? Como arraigar. Exacto, que nos arraiga. Muy bien, gracias. ¿Ok? Entonces, emuná es ese sentimiento que nos arraiga, como un árbol que tiene sus shorashim, ¿verdad? Que le dan vitalidad a todo lo demás. Shtut es una acción, es un cúmulo de pequeñas acciones. Te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Que es el primero que me viene a la cabeza a mí. Quizás no es el mejor ejemplo, pero es el primer ejemplo que me da a mí. Justamente mencionando el mamar que acabo de decir, ¿verdad? Que el Rebbe de Lubavitch agarró este mamar el primer año que agarró su liderazgo y lo asumió. Y una de las primeras cosas que hizo el Rebbe fue decir, señores, si el mundo hasídico que ustedes conocen es el mundo donde todo depende del Rebbe, aquí todo cambia, todo depende de ustedes. ¿Y qué fue lo primero que hizo el Rebbe? Una de las primeras cosas que hizo el Rebbe fue mandar a Shukrim a todas partes del mundo. ¿Y cómo lo criticaron? Todas las grandes personalidades judaicas importantes del momento dijeron, tú estás loco, estás agarrando un grupo que acaba de sobrevivir al holocausto, que están emocionalmente y los vas a mandar a un mundo
en vez de como todo el mundo jaredí que trataba de esconderse en su burbuja, no para esconderse, para protegerse del Big Bad World, de este mundo negativo. Decían, tú vas a mandar una parejita de 22 años a Katmandú, a Jitomer. Bueno, acabo de venir del Kinus, donde nombraron un montón de países innombrables, que no lo sé decir. Tuvieron que agarrar a una persona de cada región para que más o menos puedan decir bien los nombres de los países. Nosotros aquí siempre en Caracas nos burlábamos que cuando el rabino Kotlarsky dice Venezuela en el, cuando nombran los países del mundo, siempre dice Venezuela, o no sé, una traducción ahí, siempre decimos que aprende a decir Venezuela, Venezuela, no Venezuela. Pero es así, y mandó parejitas a diferentes partes del mundo donde no había el judaísmo y donde todo el mundo le dijo, esas parejitas se van a asimilar. Pero el revés fue con un shtut de Kedusha. Una cosa que era beyond logic, más allá de la lógica, no solo para arraigar, sino para cambiar el mundo. Y esa creo que es la diferencia entre Muná, que me arraiga, y Shtut, que cambia el mundo. No sé si te respondí, pero eso es como yo lo veo. Sí, sí, o sea, sí parecía completamente lógico y bueno, Baruch Hashem que hizo esto, más de una vez nos ha sacado la pata del barro a todos nosotros. Todo el que ha viajado alguna vez, pues en Lubavitch siempre hemos encontrado en Shabbat kashrut, o sea, comida donde pasar un Shabbat en cualquier parte del mundo. Y sí, bueno, yo sí he tenido la oportunidad de ver rabinos, o sea, de estos shlichim de Lubavitch, que viven sin un minyan, o sea, que donde los invitados son itinerantes, que llegan y se van, y, y que tienen que mandar a sus hijos al colegio a 1 hora, 2 horas de camino para mandarlos a un sitio a otro, y sí hemos visto cómo han ido creciendo también ellos, por lo menos dentro de Estados Unidos, o sea, impresionante, ¿no? Yo por lo menos he tenido oportunidad de verlo y de verdad que es impresionante. Pero no sé si ¿Alguna vez? pregunta entre la Sí, diferencia sí, de sí, Muná y Shtut. ¿Alguna otra pregunta? sí. Es como que llevarlo a la acción, ¿no? Piensas tú, más que dejarlo en una idea o en un sentimiento. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora sí entendí el mensaje. Puedo decir, seguro. Qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra Aquí. pregunta, entonces a vivir con el presente, con alegría y con un shtut que nos conecte con Hashem y que traigamos y revelemos a Hashem, no solo en los detalles de nuestras vidas, sino del mundo entero. Que celebremos, Amén. que celebremos y Amén. celebremos y celebremos los 2 secuestrados Amén. que fueron salvados y que podamos ahora celebrar el resto de los secuestrados. Para la Amén. siguiente edad, Amén. ya el shiur terminó, pero quiero compartir un video que me llegó y que me parece que es una mitzvah compartir. Está en hebreo, pero lo voy a compartir y voy a traducir simultáneamente sus palabras porque me llegaron al corazón y estoy segura que les va a llegar a ustedes al corazón también. Pero no tiene nada que ver con lo que hablamos, aunque obviamente sí tiene que ver con lo que hablamos porque todo tiene que ver con todo. Entonces, si me permiten, voy a volver a compartir. Voy a volver a compartir. Ah, no, aquí. Es aquí. Ok. Share. Yo tengo que aprender a hacer esto. Share screen. Ok. La que entiende un hebreo lo va a disfrutar súper. ¿Lo pueden ver? Todas pueden ver. Claro, está en hebreo. Ok. Sí, Yo voy a ir traduciendo porque sí se ve. saben cómo me llegó el corazón. Okay. Ahí empieza. Ahí las primeras palabras dice Ma'arefet HaChinuch HaMemlachti Gazlan. Así empieza diciendo el Muy bueno. ministerio
de educación oficial me robó. Ok, así comienza, escuchen. גזלה ממני את הזהות שלי. בדיוק ככה. ולא רק שהיא גזלה ממני את הזהות שלי. תודה רבה. תודה רבה, מה שקורה עכשיו חמור פי אלף. אם אני יצאתי אחרי 12 שנות לימוד Ay, perdón. Ya va. Yo salí después de 12 años de